Bien, esta primera parte, como siempre, es un repaso ligero de lo que estábamos haciendo. Ya habíamos concluido las operaciones de suma y resta, y transformando además la operación de resta en su representación en una operación de suma, con el cambio de la representación de números por sí. Ya habíamos hecho todo aquello. Y habíamos encontrado que cuando obtenemos los resultados y cuando tenemos que desplegar estos resultados en un indicador, nos tropezamos con que nuestros resultados en la mayoría están con más de 4 bits de información. Es decir, tienen 5, 6, 7, 8 bits de información y nosotros tenemos un sistema que nos despliega la información decimal en un display de 4 en 7 segmentos. Por lo tanto, cuando utilizamos los códigos, el binario natural o el código Gray, necesitamos hacer unos transcodificadores que nos permitan obtener para nuestra representación un transcodificador, por ejemplo, por decir de 5 bits a 4 bits, para poder representar unidades, decenas, etc. ¿No ven? Entonces, claro, transcodificadores ya hemos visto en el capítulo 4 nosotros, pero esa es la dificultad que tenemos, que tienes que hacer un transcodificador. Entonces habíamos visto que hay otro mecanismo de realizar las mismas operaciones, pero utilizando códigos BCDs. Y los códigos BCD siempre están estructurados en base a 4 bits. Y nos tiene que dar resultados también estructurados en 4 bits. Si utilizamos esa metodología, no vamos a tener necesidad de realizar ningún transcodificador. Directamente vamos a poder llevar a nuestro sistema que me permita desplegar información en base a 4 bits en un display de 7 segmentos. Entonces, para eso estábamos viendo los sumadores en el código decimal en binario, o sea, llamados BCD. Y decíamos, suma en el código decimal, porque la base de nuestro sistema de numeración, si bien es el binario, pero en la representación utilizamos el código ficticio del decimal, como si fuese un sistema decimal. Es decir, tengo representación de unidades, representación de decenas, centenas, pero estas están expresados en binario, pero utilizando el lenguaje del decimal. Tengo representación de unidades, decenas, centenas, etc. Pero estas representaciones están hechas en paquetes de 4 bits. Entonces hemos mostrado, para realizar esas operaciones en paquetes de 4 bits, hemos mostrado en su totalidad cómo hacemos la suma de paquetes de 4 bits. Y ya partimos de esa premisa de decir, me tiene que dar un resultado para paquetes de 4 bits. Cuando yo utilizo la suma, por ejemplo, de unidades, las unidades van a estar formados como sumando 1 y sumando 2 paquetes de 4 bits. Y cuando me arrojen los resultados, me van a dar sumandos los resultados de la suma en paquetes de 4 bits. Y si se produce acarreo, me tiene que generar el acarreo para el siguiente paquete de 4 bits, porque el siguiente paquete de 4 bits van a representar decenas. Y así sucesivamente. Entonces dijimos, de igual manera que en el sumador, utilizando los códigos, el binario natural o el Gray, nosotros tenemos que generar el resultado en un código correcto y también generar el acarreo correcto. Dependiendo, si la suma ha sobrepasado las unidades, tiene que haber un acarreo para la posición de las decenas. Si la suma no ha sobrepasado las unidades, pues tiene que generar un acarreo de 0 porque no superó aquel. Entonces, en función de ese pequeño análisis, hemos dicho, se nos van a presentar 4 casos en nuestros procesos de suma.
¿no ve? Suma en la que, introduciendo unidades, su resultado no sobrepase las unidades. Y en eso estamos hablando de la combinación del 0 al 9. Entonces me dice, si no sobrepasa esas combinaciones, me tiene que dar el resultado en código correcto, ¿no ve? Y me tiene que dar un acarreo correcto, 0 en nuestro caso, porque no ha sobrepasado las unidades. Pero si sumando unidades me sobrepasa, por ejemplo, a las decenas, la conclusión que teníamos era, me tiene que dar el código correcto y el acarreo correcto. Entonces, y aquí nos daba a nosotros errores en el código y errores en el acarreo para todas las sumas de unidades que no sobrepasen al 15. 15 tomado como combinación del BCD. ¿No ven? Porque con 4 bits podíamos representar nosotros hasta el 15. Entonces ahí teníamos esa posibilidad de decir, me da error en el código que representa las unidades y me da error en el acarreo. Debería darme un 1 y me daba un 0. Ok. También utilizando las unidades, si me daba un resultado que sobrepasa al 15, como decir el 16, 17, etcétera, me dice, se me presenta error en el código, pero no se me presenta error en el acarreo, porque genera el acarreo correcto, pero no genera el código correcto. Entonces era nuestro tercer caso. Y había un caso que nosotros lo hemos tomado de prepo, que es el 19, que no había suma de unidades que me dé el número 19. Claro que siempre podemos decir, pero puedo yo hacer 9,5 más 9,5 y me va a dar el 19. Pero no estamos hablando de tomar fracciones, sino enteros. ¿No ve? No hay fracciones. Entonces no hay pues sumando unidades que me dé el 19. Entonces nosotros le hemos puesto esa combinación como si se nos presentara en forma natural. ¿No ve? Entonces ahí me decía, va a tener un acarreo, claro, porque tiene que representar decena. Y el 19 que nos da como combinación binario natural. Entonces a mí me tenía que dar el 1, 0, 0, 1, porque esa es la forma de representar el 19 en los códigos BCDs. Entonces ahí están mis 4 casos. 3 casos como resultado normal del proceso de la suma de unidades y un caso en la que no hay suma de unidades que me dé ese número. Entonces hemos agregado ese valor. Entonces hemos dicho, en nuestros resultados estamos esperando como suma de unidades del 0 al 9 y del 9 al 19. ¿No ve? Entonces es como decir, 2 veces voy a repetir la de las unidades. Entonces, en el primer caso me va a dar posiblemente código correcto, acarreo correcto. Código correcto y acarreo correcto sería 0. Y en el segundo caso me tiene que dar código correcto y acarreo correcto. Entonces, posiblemente en el segundo caso yo tenga que corregir el código y el acarreo porque no me lo daba así. Eso era hasta el 15. Del 15 en adelante me daba acarreo correcto, pero código era incorrecto. Entonces posiblemente yo tenía que corregir el código. Ok. Y eso es lo que hicimos. Y nos encontramos con que la forma de corregir era agregarle al resultado en la posición de unidades el 6. Claro, seguramente ese número se ha llegado después de hacer una serie de aproximaciones, ¿no? A ver qué número sumado me va a dar el código correcto y me genera el acarreo correcto. Entonces, ¿qué me tenía que hacer? En algunos casos, me dé el código correcto y me respete el acarreo que ha generado. En otros, me corrija el código y me corrija el acarreo. En otros, me corrija solo el código y me respete el acarreo. Serán los casos que se nos han presentado. Y hemos verificado que en cada caso eso sucedía sumando
tanto a la combinación que tenía ESOR o al acarreo que tenía ESOR el número 6. Entonces, de esa manera nosotros logramos diseñar un circuito sumador en el código BCD natural o el código 8421, sumando el 6. En sí nos hemos diseñado de esta manera. Claro, nos hemos puesto algunos ejemplos para ir viendo que el 6 efectivamente nos iba corrigiendo, ¿no? Y hemos logrado desarrollar solamente un kernel de 4, pese a que mi sistema debería haber sido de 5 bits. Porque lo que pasa es que cuando sobrepasa la combinación del 5, el acarreo estaba respetado. Entonces, mi gran problema estaba entre las combinaciones del 10 hasta el 15, en la que no me generaba el acarreo correcto. Entonces, que sumando el 6 me corregía el acarreo. Y ese 6 lo podía obtener con el mismo acarreo. Y lo hemos obtenido en 2 pasos, ¿no ve? Primero, resolviendo nuestro sistema para 4 bits. Entonces, con esto corregía mis acarreos para las combinaciones del 10 al 15. Esta era la ecuación que tenía que utilizar y estaban en base a los sumandos, o sea, los resultados que obtenía de la suma de unidades. Esos eran mis sumandos, ¿no ve? Y esta era la ecuación. Y si para las combinaciones del 16 en adelante hasta el 19, para evitarme hacer un kernel de 32 cubos, yo le agregaba el CD de acarreo, el C sub D de acarreo, de las combinaciones del 10 hasta el 19, me corregía los acarreos del 10 hasta el 15 y adicionalmente a eso me corregía o me respetaba los acarreos del 16 hasta el 19, obteniendo esta ecuación. A esta ecuación le hemos aplicado 2 veces Morgan, como normalmente hacemos para uniformizar el tipo de operador que voy a utilizar, y nos encontrábamos con esta ecuación, y esta ecuación lo representábamos en un circuito, y este es el circuito que hemos encontrado, que sumando unidades, yo podía obtener las unidades con el acarreo correcto. ¿No ve? Para la posición, el acarreo correcto era para la posición de decenas. Entonces, este era el circuito sumador que habíamos diseñado. ¿No ve? En base a 2 sumadores, corrigiendo los acarreos y corrigiendo los códigos. Entonces, con el acarreo corregido, fíjense, yo generaba mi corrección del código con el 6, y esa corrección del código con el 6 me entregaba resultados correctos en código y acarreos correctos, cuando me sobrepasaba el resultado de las unidades. Porque para la posición de decenas, una vez que sobrepasaba el 9, yo tenía que tener un 1 de acarreo. Y cuando sobrepasaba el 9, como no tenía el código correcto, tenía que corregir el código. Entonces, este cuadripolo, puesto en línea de segmentos para la posición de unidades, me daba el sumador BCD. Si yo repetía este circuito para las unidades, para las decenas, para las centenas, acoplados por el acarreo, yo ya tenía mi sumador en código BCD. Y este es el procedimiento que hay que hacer en todos los códigos que tienes que utilizar para aplicar los códigos BCDs. Lo primero que tienes que hacerte es un análisis en base al código binario natural, ¿no ve? ¿Cómo vas a corregir en tu tabla que obtienes del proceso de la suma para obtener el sumador en BCD? Una vez obtenido aquello, implementas el circuito y ya tienes los sumadores en BCD. Ok. Entonces, y ese sumador en BCD lo vas a representar así, como un solo cuadripolo
que tiene 4 variables de entrada para las unidades y 4 variables de entrada para las unidades. Entonces aquí tengo la suma de unidades, que me va a dar como resultado en código correcto la posición de las unidades y me va a generar un acarreo para la posición de las decenas. Entonces, obviamente, si ya tengo mi sumador previo para la posición de las fracciones, entonces tengo también mi acarreo previo. Si solo tiene parte entera mi sistema para ser sumado, el acarreo previo lo pongo a 0. Y poniendo ese acarreo previo a 0 me debe entregar el resultado para las unidades, si es que no se sobrepasan a unidades. Si se sobrepasa, me tiene que generar el acarreo correcto. Entonces me dice, interconectando este tipo, por eso aquí se llama sumador total en BCD natural. BCD, código de 4 bits. ¿Vamos? Ok. Entonces, ya tenemos nuestro sumador, BCD. Ahora, a ese sumador en BCD, reitero, vamos a interconectarlo para hacer unidades, para hacer decenas, centenas, etc. ¿Y cómo los vamos a interconectar? Por el acarreo. ¿No ve? Ok. Entonces, obviamente nosotros para la operación de suma, ya no necesitamos verificarnos mucho. Y nosotros decimos, ¿con este circuito puedes hacer la resta? Claro que sí, pero tengo que transformar, porque ya no vamos a probar si la resta de BCD otra vez es posible. Es posible, pero el resultado no te va a decir nunca qué signo tiene. Entonces, para evitarnos todo ese análisis que hicimos cuando el sumador o el restador en binario natural, y llegamos a la conclusión que acabamos de mencionar, que no me da el signo del resultado, y cambiar la forma de representar los números a números con signo, ya no lo vamos a repetir. Simplemente entramos de prepo. Es decir, es posible realizar la resta, pero para eso debemos cambiar el método de la representación. Cuando hicimos en el binario natural, nosotros teníamos 3 métodos para la representación. De esos 3 métodos para realizar la operación nos quedamos con 2, ¿no ve? Para realizar la operación, es decir, que un circuito de suma me haga la operación de resta, era utilizar el complemento a la base o el complemento a la base reducida. Y después dijimos que esos nombres cambiaron con el tema de complemento a 1 y complemento a 2. Es lo mismo, complemento a la base reducida o complemento a la base. Ok. En nuestro caso, como estamos utilizando códigos BCDs, y la base es ficticia, porque en un sistema binario no hay unidades y decenas. Entonces aquí la base es ficticia. ¿Cuál es la base? Base 10. Estoy utilizando la denominación de la base 10 a la representación de los números en unidades, decenas, centenas, pero para cada uno de ellos estoy utilizando 4 bits, la base ficticia es el 10. La base real es el 2. ¿No ve? Ok. Entonces me dice, para cambiar mi representación y transformar mis operaciones de resta en operaciones de suma, tengo que utilizar el método de representar números con signo, y para eso tengo que utilizar la representación del complemento a la base o el complemento a la base reducida. Solo que ahora la base aquí es la base ficticia 10. Y es lo que me está diciendo esta Firmina, dice. La resta en los códigos BCD natural se realiza de forma similar a la resta en el sistema de base 2, sumando al minuendo el complemento a la base reducida. Y en mi caso la base reducida es 10 a la n menos 1. Antes era 2 a la n menos 1, base reducida. O el complemento a la base, 2 a la n. Aquí ahora es 10 a la n. Entonces aquí voy a tomarme las bases ficticias. Y está sencillito.
Entonces, aquí lo único que tengo que ver cómo voy a establecer el complemento a la base ficticia reducida o a la base. Y la base ficticia es el 10, pero para representar números binarios. Ok, no nos olvidaremos de ese temita. Entonces, para nosotros va a ser exactamente lo mismo que desarrollar el complemento a 1 o el complemento a 2. Solo voy a cambiar mi algoritmo. Mi algoritmo va a ser 10 a la n menos 1. Ese algoritmo tenía su equivalente antes, 2 a la n menos 1. Luego el complemento a la base va a ser 10 a la n en este caso, y antes era 2 a la n. ¿No ven? Ok. De ese algoritmo teníamos que encontrar el complemento, reducíamos la representación del número en binario. Ok, es lo que tenemos que hacer. O sea, simplemente me voy a copiar toda la metodología que hacía en el sistema binario. Entonces, ahora, se nos van a presentar los mismos casos que antes, claro que sí, 4 casos se me van a presentar. Que A y B son ambos positivos. A y B ambos son negativos. A es positivo y B es negativo. Entonces, en este caso, la operación de resta se va a transformar en una operación de suma. Que A es negativo y B es positivo. En ese caso, va a ser una operación de suma de dos números negativos. ¿Lo ve? Entonces, se nos presentan exactamente los mismos casos que antes. Entonces, ya hemos visto que todos los casos se resumían prácticamente en el primer caso. Y con él, si podíamos obtener la solución para ese primer caso, el resto de los casos estaban hechos. Así lo hicimos cuando utilizábamos los binarios. Solo que ahora estos también son binarios, pero tienen base ficticia. Y la base ficticia es el 10. Entonces voy a tener que ver esa forma de representar los números. Pero aunque ustedes no me crean, este sistema, pese a que utiliza la base ficticia, son mucho más fácil que los otros. Vamos a ver, precisamente por la base ficticia. Vamos a ver aquello. Entonces me está diciendo, A y B son ambos positivos. Y no se olviden que estamos haciendo A menos B. Y nuestra metodología siempre va a ser, el signo de la operación se lo vamos a introducir al número B. ¿No ve? A y B ambos son positivos, pero no sabemos si A es mayor que B o B es mayor que A. Ok, vamos a tener que analizar. Así que la operación de restar el número B de A se representa. Estamos haciendo esto, A menos B. A es positivo y B es positivo, y estoy haciendo esta operación. Entonces, como estoy haciendo esta operación al número A, no le tengo que hacer absolutamente nada a. La única diferencia es que este A tiene que estar representado en los códigos BCDs con 4 bits. Esa misma diferencia tiene que tener este número B con 4 bits. Entonces me dice, si yo quiero introducir el signo de la operación al número, tengo que encontrar su complemento, a la base reducida o a la base. Entonces, si es a la base reducida, va a ser 10 a la n menos 1 menos b. Lo único que ha cambiado. Antes era 2 a la n, ahora es 10 a la n. Ah, por eso que va a ser sencillito, claro que sí. Y mucho más fácil de encontrar el complemento además. Entonces, ¿qué hicimos cuando aplicamos nosotros el algoritmo? Hemos tratado de volver a recuperar la operación, ¿no ven? Entonces, aquí sacamos 10 a la n menos 1 menos b menos a. Ahora, si es a menos b, entonces aquí va a ser positivo, ¿no ven? Claro que sí. Entonces, y nosotros teníamos nuestra interpretación. Si el resultado era positivo, me dice, el resultado que has obtenido es positivo. ¿Eso cuándo es positivo? Cuando A es mayor que B. Entonces me dice, al resultado que has obtenido le estaba faltando una unidad. Lo mismo era en el complemento a la base del complemento a 1. Le faltaba una unidad. Todo lo que estás acarreando se lo sumas al bit de menor peso posicional de las unidades en este caso. Es lo mismo que en el binario natural.
¿No ve? Ahora, si el resultado es negativo, porque B es mayor que el A, el resultado es negativo, ¿qué te está diciendo? El resultado que has obtenido está complementado, tienes que volverlo a complementar, es lo único que tenías. Están los dos casos. Entonces, y aquí nos estamos explicando eso. Se ve que se presentan dos casos. Si A es menor que B, el resultado es negativo, que es este. No se produce acarreo, claro, no hay acarreo. Y el número obtenido queda representado mediante su complemento. Claro, aquí a la base es reducida. Entonces la base es 10, reducida es 9, complemento a 9 quiere decir eso. Si A es mayor que B, el resultado es positivo, el resultado es positivo. Se produce un acarreo, dice, que se sumará al dígito de unidades en el bit de menor peso posible. O sea, desde el punto de vista de la ejecución de la operación, es lo mismo que el binario natural. ¿No ve? Si se producía acarreo, se lo sumabas. Si en ese caso te dabas resultado positivo, solo sumabas al bit de menor peso posible. Si te dabas resultado negativo, te decía, habías encontrado el resultado, pero complementado, tenías que volverlo a complementar. Los mismos casos. Solo échale una mirada a esa operación y eso es lo que teníamos. Entonces aquí vamos a probar eso con un ejemplito. Entonces ya aquí estoy utilizando el número 43 y el número 29, ¿no ve? Y lo estoy representando ambos números son positivos en el código BCD, ¿no ve? El 4 es este 4. La combinación 0, 1, 0, 0. Y el 3 es 0, 0, 1, 1. El 2 es 0, 0, 1, 0. El 9 es 1, 0, 0, 1. Es código BCD. Estamos en código BCD. Y el bit de signo lo estoy utilizando 0, adelante de todo, porque son positivos. Entonces la representación del número positivo no va a cambiar. La representación del número negativo sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tener que utilizar el complemento a la base reducida, llamado complemento a 9. Tengo que